Hola, buen día. Acá estamos, una vez más con ustedes a través de Facebook Live. En esta oportunidad estamos junto a Patricia. Patricia Martínez es nuestra psicóloga, pilar fundamental de nuestra estructura y es quien colabora con nosotros y nosotros colaboramos con ella para formar este equipo multidisciplinario fundamental en el manejo de las personas que buscan un hijo. Así que estamos respondiendo preguntas, háganos llegar las preguntas que quieran. Una vez finalizado este Facebook Live pueden seguir haciéndonos preguntas y las iremos respondiendo en cuanto podamos, siempre en el menor tiempo posible. Así que empezamos con las preguntas. Hola Patricia. Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bien, Bueno, muy contenta de estar en el Facebook hoy. Bueno, así que empecemos con las preguntas, Felicita. Muy bien, perfecto. Sergio, esta pregunta es para vos. ¿Con qué frecuencia se debe tener relaciones sexuales para concebir? Para lograr el embarazo, una sola relación es suficiente. Ahora, en cuanto a cuál es la conveniencia en cuanto a frecuencia, va a depender de cómo es el hombre desde su reserva reproductiva, es decir, cómo está su espermograma, cómo están sus espermatozoides. Si el hombre mantiene relaciones varios días seguidos, en muchos de ellos se va a notar una menor cantidad de espermatozoides que se eliminan en el eyaculado. Pero es variable de hombre a hombre, hay hombres que varían muy poco, hay hombres que están muy bien en cantidad y calidad, así que eso no va a variar, pero en algunos casos puntuales sí va a ser conveniente una abstinencia de 2 o 3 días como para que ese hombre junte un poco más de espermatozoides para poder apuntar mejor en el momento de la ovulación. La ovulación es un instante y el óvulo pasado 12 horas envejece. Así que la relación tiene que ser cercana, más o menos, y los espermatozoides van a poder esperar a ese óvulo más o menos según su calidad, siempre y cuando puedan salir de la vagina y ascender por el cuello del útero a través del moco cervical, moco que va a ser bueno y va a dejar pasar los espermatozoides el día de la ovulación, pero en algunas mujeres 2 o 3 días antes también. Entonces, si esa mujer que produce buen moco 2 o 3 días antes de la ovulación, quizás una relación 2 o 3 días antes de la ovulación pueda ser buena para que esos espermatozoides se queden esperando a ese óvulo que sale en el momento de la ovulación. Es decir, si uno pudiera decir cuál es la frecuencia sin hacer una evaluación del caso en particular, 3 veces por semana sería lo correcto o lo bueno para pensar que siempre se va a tener la posibilidad de lograr el embarazo en ese ciclo. Muy bien, muchas gracias. Patricia, esta es una pregunta para vos. ¿Cómo interviene el psicólogo en el proceso de maternidad subrogada? Bueno, en el proceso de maternidad subrogada hay diferentes momentos en los que interviene el psicólogo. Uno de ellos es el primer encuentro con la persona o la pareja que va a subrogar un vientre. Es un encuentro donde se despejan dudas, temores, fantasías en relación a la subrogación, donde se aporta información básicamente de lo que el paciente necesite saber, y en general estas preguntas están más orientadas al tema de la crianza, ¿no? A cómo enfrentar luego la crianza de un niño que nació por vientre subrogado. También obviamente exploramos un poco las características de esta pareja y por qué están, o esta persona sola, por qué está buscando este tratamiento, si hay, qué indicación médica tiene, cómo ha atravesado los duelos, porque sabemos que quien llega a maternidad subrogada ha atravesado duelos anteriormente por una pérdida de un órgano, por lo que sea, digamos, la situación que a cada persona le llegue. También es cierto que en el caso específico de la maternidad subrogada es una modalidad de tratamiento también para parejas del mismo sexo. Entonces, en estos casos ya no vamos a ver duelos o no vamos a trabajar duelos, vamos a trabajar otras cuestiones. Primero y principal, que la maternidad subrogada para una pareja igualitaria es una puerta que se abre donde no había nada, donde no había posibilidad. Entonces, en ese caso trabajamos cómo construir una familia, cómo se distribuyen los roles,
cómo se arma una familia, en este caso homoparental. Y después la otra intervención fundamental tiene que ver con, ver un poco a la portadora o gestante. Trabajamos muchísimo con las portadoras, ver si tienen los recursos y las disponibilidades, las posibilidades para hacer esta subrogación. No todas las mujeres, por más que es un digamos, requisito el hecho de haber sido madres, no todas las mujeres, aún habiendo sido madres, disponen de los recursos necesarios para subrogar, es decir, para gestar por sustitución. Entonces, en este caso vamos a ir explorando estas características. Para decirlo brevemente, más allá de las características de la personalidad de la gestante, que las evaluamos, que hay un proceso de evaluación psicodiagnóstica en este sentido, la otra parte de nuestro trabajo tiene que ver con inspeccionar, o con explorar, mejor dicho. La apertura a la experiencia, es decir, qué apertura tiene esta persona para, digamos, incursionar en este terreno, el sentido de la responsabilidad. Una gestación por sustitución no es algo que puede hacer alguien que sea irresponsable con su cuerpo, con sus afectos, con las empresas en las cuales comienza a trabajar. Alguien que esté dispuesto a poder contar que está haciendo esto, la extroversión de la persona. Hay personas que por ahí vienen y transmiten que bueno, que esto lo van a hacer en secreto, que no se lo van a decir a nadie. La realidad es que esto no puede transitar en secreto. Si bien no existe aún en la Argentina un marco legal para la maternidad subrogada, no es algo que esté prohibido. Que no tenga un marco legal no quiere decir que esté prohibido, no estará ni prohibido ni permitido. En todo caso, se hará la judicialización del caso, se hará un trabajo interdisciplinario, pero de ninguna manera es algo para transitar en el anonimato o en secreto. Entonces, estas son algunas de las cuestiones que vamos viendo, trabajando por otro lado mucho el tema de la crianza. Muchos padres que acuden a la maternidad subrogada tienen mucho temor respecto de la posibilidad de apego. Desmitificamos esto, el apego tiene que ver con la crianza es algo cultural, es algo que podemos ejercer más allá de la gestación. En fin, bueno, estas son un poco las consultas más habituales. La consulta con la psicóloga en el caso de la subrogación es indispensable, no hay opción, o sea, no nos embarcamos en el tratamiento o en el manejo de la persona que viene a buscar un embarazo por vía de la subrogación sin la consulta con la psicóloga. Y es todo lo que dice Patricia, todo lo que hay que evaluar para tener las máximas garantías dentro de lo posible de que está todo bien claro, qué rol va a ocupar cada uno y que eso quede bien asentado y aclarado como para evitar potenciales conflictos, independientemente de que haya ley o que no haya ley, porque los conflictos vienen no necesariamente porque no haya ley, sino que lo indispensable es la evaluación correcta de todos los que participan en esto, que inclusive pueden llegar a ser hasta los hijos de la mujer que va a llevar adelante el embarazo. Así que la participación de la psicóloga y el asesoramiento legal son fundamentales en nuestro programa. Sí. Perfecto. Y siguiendo con esto, ¿por qué es importante decirle a los hijos cuál es su origen? Bueno, esto es fundamental. Todos tenemos derecho a conocer nuestra historia, porque en función de eso construimos nuestra identidad. Uno no puede circular por la vida sin saber quién es. Y para saber quién es, primero tengo que saber de dónde vengo. Entonces, esto es un deber ético, moral de los padres, transmitirle a los hijos cuál ha sido su origen. Y en el caso de que haya sido una gestación por sustitución, bueno, ¿quién es la gestante? Nosotros recomendamos incluso que aquella persona que uno elige como gestante tiene que ser una persona con la cual yo pueda mantener un vínculo, no hasta el momento del nacimiento y después no la veo nunca más y ya está, se terminó nuestro vínculo, no. Durante la primera infancia, durante la etapa preescolar del niño, es muy importante tener, a mano a esa gestante. Él tiene que poder tener un vínculo con esa persona, saber que estuvo en ese vientre, saber que compartió ese vientre con otros hijos que tuvo esta gestante. Por eso es muy importante cuando la gestante está cerca del universo de la familia,
porque es un familiar, porque es un vecino, porque es un amigo. Hay muchos casos reportados en el mundo de familias que han subrogado vientres en lugares lejanos donde después no es posible, por una cuestión de idiomas, por una cuestión de traslados, por una cuestión cultural incluso, tener contacto con la gestante, y se crea como una especie de vacío que lógicamente afecta en la construcción de la personalidad del chico. Así que es muy importante mantener ese vínculo y por supuesto contar la verdad, ¿no es cierto? Vínculo que va a ser diferente según el caso, como dice Patricia, distinto que te lleve adelante el embarazo una hermana, una prima, una amiga, que alguien que se conoció y que de alguna manera terminó siendo la que llevó adelante el embarazo. En las charlas que damos en relación a este tema, lo que siempre, lo que más quedó grabado es cuando una pareja gay que realizó el tratamiento decía y manifestaba el agradecimiento a esa persona gracias a la cual pudieron tener su hijo, y que eso era un agradecimiento de por vida. O sea, el vínculo siempre va a estar de distintas maneras. Ahora, con respecto a lo que vos decís, Patricia, de conocer el derecho a la identidad, el desarrollo de la identidad y todo eso, eso está bien claro que no es conocer quién fue el donante, sino que fue donación. Claro, en el caso de la donación de óvulos, sería otro caso donde sí es importante transmitir el origen genético, digamos, poder contarle al chico que hay una ruptura del lazo genético, aunque en ese caso no accedemos a la identidad del donante. Sería otra situación diferente al de la subrogación, donde sí, la gestante se conoce, es una gestante con quien voy a tener un vínculo, que independientemente de que sea una persona de mi entorno familiar, puede no serlo, ser una persona que conocimos a efectos de esta situación y aún así armar un buen vínculo, que es lo que a nosotros muchas veces nos pasa en el instituto. En relación a la donación de óvulos y donación de espermatozoides, ahí no la identidad no va ligada a conocer si fue Juan Pérez el donante, sino que fue donación de espermatozoides o de óvulos. Exacto, y es interesante la pregunta que hace el doctor, porque la realidad es que muchos países tienen una modalidad como la nuestra en relación al anonimato con los donantes de gametas, anonimato, pero al mismo tiempo registros abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el chico, cuando llega a la mayoría de edad, el chico, no los padres, pueden acceder a la identidad del donante. Es una situación intermedia entre lo que tenemos nosotros y los sistemas más abiertos, como por ejemplo en Estados Unidos, donde uno puede elegir directamente el donante. Bueno, en los casos más intermedios, donde el donante es anónimo y existe la posibilidad, llegada a la mayoría de edad, de conocer la identidad del donante, fíjese que no hay casos reportados de gente que vaya a buscar en esos registros quién fue mi donante. No se da esta situación. ¿Por qué? Ahí está la prueba de que el dato que tengo que tener para construir mi identidad y para construir mi personalidad no es el nombre del donante, es saber que nací a partir de una gameta donada, o que en todo caso no tengo lazo genético con ese padre o con esa madre cuyo óvulo o espermatozoide, pues puede ser también donación de esperma, ha sido sustituido por un donante. Ese dato, el nombre, no es necesario. Lo que es necesario es saber que pasó mi existencia por ese avatar, digamos, pero no el nombre de la persona. Y también eso de las páginas web donde se anotan para tratar de ver si encuentran un medio hermano. Exactamente. Lo que sí se ha visto en países donde viene trabajándose con donación de gametas desde hace muchísimos años, hay países como Suecia que tienen donación o que hacen tratamientos con donación de gametas desde el año 85, o sea, tenemos adultos grandes ya, de mediana edad, nacidos por donación de gametas, y ellos tienen páginas, se han registrado páginas de donantes donde la gente recurre a esas páginas, pero no para tomar contacto con la persona que donó, sino muchas veces para tomar contacto con otras personas que nacieron a partir de una gameta donada por ese mismo donante. Y se van formando así el esquema de lo que se llaman familias genéticas, que, como siempre les digo a los papás que vienen en la consulta, esto es muy funcional en los países donde las tasas de natalidad son muy bajas,
y cada familia por brecha generacional tiene un descendiente. Entonces ese descendiente busca a sus hermanos genéticos. Es muy distinta la situación que se vive por estos lugares del mundo, donde las familias todavía son familias con 2 o 3 hijos, donde para cada pareja o para cada persona la procreación es muy importante y entonces todos estamos buscando dejar nuestra huella en el mundo. Entonces por cada familia hay un escalón generacional con varias personas. Entonces esto, digamos, es muy diferente a lo que sucede en estos otros países. Sí, es un tema fascinante porque uno de los temores que tienen los que hacen tratamientos con óvulos donados o con semen de banco es que el día de mañana, cuando formen pareja, su pareja sea un medio hermano. Ajá. Y como la idea es que, y eso se da, que todos saben su origen a través de la donación de óvulos o de espermatozoides, lo lógico es que cuando se forma una pareja, con su pareja se comparte cuál es su origen. Entonces, si la pareja hizo lo mismo, claro. Yo también. A ver, ¿y dónde lo hiciste? En tal lugar. Bueno, me quedo más tranquilo porque fueron en lugares distintos o ciudades distintas o países distintos. Son todas las cosas que se van dando y que se van viendo producto del avance de lo que es más que la donación de semen, que es menor en proporción a la donación de óvulos, se va dando en el mundo entero. O sea, la demora en la búsqueda, la necesidad de recurrir a la donación de óvulos es una realidad muy, muy frecuente. Sí. Y bueno, y lógicamente si todo esto se hace en el contexto de la verdad y de poder transmitir, entonces todo va a ser mucho más sencillo. Entonces es muy importante la consulta psicológica en los tratamientos de donación de gametas. Fundamental por todo lo que estuvimos conversando con el doctor. Sí. Y hablando de esto de los óvulos, ¿no? ¿A qué edad, Sergio, me conviene vitrificar óvulos? La vitrificación de óvulos es como la donante de óvulos, o sea, ¿qué es lo que vos buscás en una donante de óvulos? Que te dé buenos óvulos, y los buenos óvulos están en relación directa a su fertilidad y a su edad. Entonces ponés un límite que no supere los 32 años. Lo mismo ocurre cuando alguien te pregunta cuál es la mejor edad para congelar óvulos. La mejor edad es cuanto más temprano sea, mejor. El tema es que una mujer a los 25 años, por más que tenga pensado que si forma pareja va a tener hijos o quisiera tener hijos, no está pensando en que no lo va a poder hacer o no lo va a tener, pero después las cosas de la vida por ahí le dan de que no se le dio la pareja o formó pareja y después se separó o directamente quiso postergar su maternidad. Entonces uno diría que si llegó a los 30 años y sea cual sea el motivo por el cual no ha tenido hijos, aunque pensase en no tener hijos en el futuro, está bueno pensar en vitrificar óvulos, porque uno las ve después en la consulta. Mujer de 40 años que se dice, yo nunca pensé que iba a querer tener hijos, pero se me dio ahora que me nació esa necesidad o esas ganas de tener un hijo. Entonces cambió de idea. Entonces, independientemente de lo que pienses, que quieras postergar la búsqueda por razones laborales, de crecimiento personal, sea lo que sea, el pensar en congelar óvulos está bueno, y cuanto más temprano lo hagas, más chances vas a tener. ¿Por qué? Porque una cosa es óvulos congelados a los 30 años, 28 años, que a los 38 o a los 40, donde la calidad de esos óvulos siempre va a ser menor que lo que fue antes. Hay mujeres que se embarazan a los 25 años y a los 30 años ya tienen dificultades por un tema de la calidad de los óvulos para tener un segundo hijo. Eso es algo que se ve y que no se puede prever, porque vos cuando evaluás a una mujer es una foto dentro de un proceso dinámico, en la cual por ahí va a tener un descenso muy lento de su fertilidad o va a tener un descenso más pronunciado en el corto plazo, y eso no se puede prever con un estudio o con una evaluación en un momento dado. Esa es la foto de ese momento, no podés ver el resto de la película, no podés saber qué es lo que se viene. Muy bien. Entonces, hablando también que vos mencionabas el donante de óvulos, ¿cuál es, Patricia, el perfil de la donante de óvulos?
Bueno, el perfil de nuestras donantes fue mutando en el tiempo, ¿no? Si bien la donación de óvulos no es o los tratamientos con donación de óvulos no son tan antiguos, pero la realidad es que ya tenemos una historia y ya tenemos una historia del perfil de las donantes. Las donantes han cambiado mucho porque hay mucha más información y todo esto que el doctor por ahí nos estaba comentando recién también es una información que va llegando a las generaciones más nuevas. Entonces, nuestras donantes son mujeres jóvenes, por supuesto, pueden donar a partir de los 18, 19 años, hasta los 28, 30 más o menos, doctor. 32 diría más. Bueno, en ese rango, en general las donantes que llegan están entre los 21 y los 25. Y esto tiene una explicación. ¿Por qué? Porque antes de los 20 muchas veces tienen temor, ¿no? Entonces les cuesta más acercarse a la clínica, tienen más fantasías, a veces, bueno, vienen acompañadas de la mamá, a veces la mamá no comparte la idea, entonces más jóvenes por ahí es más difícil, lo cual no quiere decir que no vengan. Y por encima de los 26, 27 muchas ya están pensando en vitrificar óvulos, en su propia maternidad y demás. Entonces, por un lado son mujeres que llegan al instituto a través de las redes sociales, a través de conversar con amigas, siempre, y esto lo quiero destacar, es por motus propio, porque ellas mismas se informan y eso ya nos da una pauta de que son mujeres activas, modernas, que tienen temas importantes en qué pensar, digamos, están pensando en la fertilidad. Las motivaciones en general son ayudar a otras y una de las cosas que ha cambiado, por eso les decía fue cambiando el perfil, que lo que yo me encuentro ahora es que cuando le pregunto a la donante por qué dona, la mayoría me dicen, y bueno, yo seguramente voy a necesitar una donación de gametas a futuro, porque y bueno, quizás no voy a tener hijos antes de los 35 o de los 40 o por encima de los 40 años. Entonces se proyectan, esto quiere decir que se pueden proyectar más allá de lo que suceda luego, porque bueno, el destino de cada una se jugará de formas diferentes, pero esto muestra que tienen la capacidad para proyectarse y ponerse en el lugar del otro. A lo mejor yo también voy a ser receptora. Son mujeres de nuestro entorno, obviamente, como yo siempre digo, dejemos de lado las fantasías, nadie va a venir a donar desde Groenlandia o desde África o desde no sé dónde, son de nuestro entorno, de la proximidad barrial de la clínica. Y bueno, con muchas ganas de ayudar y con muchas ganas de estar un poco en esto, que son temas actuales y son temas muy de la feminidad actual. O sea, todas las donantes pasan por Patricia, por eso sabe tanto del perfil y de todo lo que está relacionado con los donantes o las donantes. Y también lo que cambió mucho es la difusión, como dijo Patricia, de todo esto, pero el tema de las redes, como lo dijo también. O sea, el 80% de nuestras donantes son de nivel terciario de educación, es decir, eso también lo lográs por los filtros o la forma en que vos buscás por las redes o convocás para que se acerquen los que estén interesados en explorar esta posibilidad. Muchas lo exploran y después no terminan haciéndolo, pero muchas sí terminan haciéndolo. Y eso es fundamental, o sea, la evaluación de Patricia de las donantes es algo muy importante. ¿Por qué? Porque por ahí se acercan, porque la amiga, por lo que sea, pero también es importante cuidar a las donantes y tener bien claro lo que va a hacer, y de esa manera está todo bien. Y el descarte, por decirlo de alguna manera, de las donantes por parte de Patricia no es despreciable en porcentaje, o sea, se las cuida a las donantes. ¿Por qué? Porque la donante va a hacer algo que realmente va a ser muy importante para que otra mujer o otra persona pueda llegar a tener la posibilidad de tener ese hijo que está buscando. Muy bien. Y ya que hablamos de que Patricia ve a las donantes y todo, ¿cómo interactúan la psicóloga y la counselor en un centro de fertilidad? Bueno, nosotros felizmente tenemos una counselor y tenemos un equipo en el cual trabajamos interdisciplinariamente con counselor, psicólogo y psiquiatra, que es un psiquiatra externo, pero al cual convocamos todas las veces que lo necesitemos. Los tratamientos de fertilidad o la infertilidad en sí
puede producir un desajuste emocional. Desajuste emocional es un desarreglo emocional frente a una situación que puede ser conflictiva, puede ser traumática, depende de cómo lo procese cada uno. Entonces, muchas veces esto, digamos, transita en el contexto de un desajuste emocional, de emociones que no son las adecuadas y que tienen que adecuarse para poder atravesar esto. Acá no hablamos de patología, este es un universo de la counselor. Acá la counselor acompaña desde lo vivencial, desde el día a día, desde los tiempos del tratamiento, de cómo pasó el día de hoy, qué está esperando, cuál es la gestión que tiene que realizar, más desde lo vivencial. Cuando ese desajuste emocional se transforma en un trastorno psicológico, es algo para trabajar con el psicólogo, claramente, y a veces también con, trabajando también con el psiquiatra, porque a veces no alcanza desde lo psicoterapéutico, a veces es necesario la interconsulta, la cuestión medicamentosa, muchas veces esto es así que también trabajamos con el psiquiatra. A veces las pacientes vienen con un tratamiento psicológico anterior, porque la infertilidad, como decía antes, es algo que nos atraviesa, que es una situación que no es fácil de procesar, y entonces muchas personas a instancias de esto inician un tratamiento psicológico privado, por su obra social, es decir, en un espacio que nada tiene que ver con el instituto. En ese caso, yo tengo una entrevista inicial con esta persona para ver en qué situación está, y entonces a veces esa paciente continúa su tratamiento psicológico con su terapeuta. No vamos a poner un terapeuta al lado de otro terapeuta porque sería un despropósito, pero para la parte de lo que es el tratamiento propiamente dicho, el acompañamiento es de la counselor. Muy bien, entonces aprovechando eso, si soy una persona psicotrópica dependiente, sí, ¿puedo llevar a cabo un embarazo? Bueno, en ese caso tenemos que conversar un poco con los profesionales que están atendiendo a esa persona, pero en líneas generales sí hay, digamos, el embarazo, hay muchos embarazos que transitan con medicación, con antidepresivos, con ansiolíticos. La idea de que durante el embarazo no se puede medicar es una idea errónea y superada. Todos los psiquiatras en esto acuerdan que cuando la paciente viene con un tratamiento con antidepresivos o cuando se desarrolla una depresión durante el embarazo, hay que medicar. Esto es, digamos, algo en lo cual acuerdan todos los psiquiatras. ¿Por qué? Porque depresión en el embarazo predispone a depresión posparto. Entonces es mejor que trabajemos durante el embarazo y no que desarrollemos una depresión posparto que ya afecta digamos, la relación de la madre y el niño, se ve afectada la crianza. Entonces sí se puede, y bueno, es para trabajar con el psiquiatra, lógicamente. Y hablando con Mariano Castelli, que es el psiquiatra al cual se refiere Patricia, él nos dice, o sea, se le perdió mucho el temor a las drogas que se utilizan en psiquiatría en relación a la búsqueda y inclusive durante el embarazo, y eso es importante, que se fue viendo con el tiempo cómo se le tenía ese temor a todo lo que fuera medicación psiquiátrica con relación a los potenciales conflictos con respecto al óvulo, al embrión formado o a ese bebé que fuera a nacer, y eso es muy importante. Lo importante es que el psiquiatra esté interesado en esta área, que es la de la posible afectación sobre el embarazo de determinadas drogas y adecuarlas según la situación, en este caso la búsqueda del embarazo o el mismo embarazo ya logrado, ¿no? Sí. Muy bien, Sergio, aprovechando que estás hablando, nos pregunta Dey Rojas, ¿cuál es el porcentaje de efectividad en la fertilización in vitro? El éxito va a depender de dos cosas: de que hagas el tratamiento como corresponde, es decir, los resultados no son iguales en todos los centros, y después del por qué vos estás haciendo el tratamiento. Si vos el tratamiento de fertilización in vitro, por ejemplo, lo estás haciendo en una mujer de 30 años, cuyo único factor sea que tiene las trompas afectadas, es decir, un problema mecánico, y lo demás está bien, la tasa de éxito de la fertilización in vitro va a ser sumamente alta. Ahora, vos tomás una mujer de 40 años con todo lo demás normal, pero el hecho de tener los 40 años ya te marca
que algún problema en los ovarios vas a tener por razones de tiempo, y en ese caso las posibilidades van a ser mucho más bajas. Es decir, el éxito del in vitro, que es una herramienta excelente pero no buena para todos los casos, es lo que te va a dar las posibilidades de mayor o menor posibilidades de éxito. Y siempre frente a un fracaso de un tratamiento de fertilización in vitro hay dos preguntas a responder. Una, ¿esta técnica es válida para esta persona, para estos pacientes? Y si lo es, ¿qué estudios agrego y de qué forma vuelvo a estimular el ovario para tratar de revertir ese negativo? Es decir, de nuevo, la fertilización in vitro es una excelente herramienta, pero no lo es para todos los que lo van a hacer, por supuesto. Muy bien, y nos pregunta Cintia González, tengo endometriosis, ¿puedo iniciar algún tratamiento de fertilidad? La endometriosis en las mujeres que no están buscando embarazo, que están en edad reproductiva, está presente en el 10%. Y en las que buscan embarazo y no se embarazan, se habla que hasta pueden tener algún grado de endometriosis en el 40% de los casos. Es decir, la endometriosis no significa que la mujer no se pueda embarazar. Ahora, si la mujer tiene endometriosis, hay que evaluar en ese caso en particular el estadio, la situación particular, y en base a eso actuar en consecuencia. Hay un video que grabamos que se puede ver en nuestro canal de YouTube, por ejemplo, en relación a los quistes de ovario de origen endometrósico, cuándo operar o cuándo no operar, o cómo manejar esa situación dependiendo por lo que esté pasando la mujer. ¿Está buscando embarazo o no está buscando embarazo? Es decir, la endometriosis, si es que se sabe que se tiene, hay que evaluarla en el contexto de ese caso en particular y actuar en consecuencia. Cirugía sí, cirugía no, fertilización in vitro sí, fertilización in vitro no, inseminación, posibilidades de embarazo por la vía natural. Es decir, hay que evaluar cada caso en particular porque cada situación y caso es diferente. Muy bien, y acá nos hace una pregunta más. ¿Qué es la hormona antimulleriana que me mandaron a hacer? La hormona antimulleriana es la hormona que marca la reserva ovárica y es la más sensible y es la que primero se modifica cuando la reserva se modifica. Es decir, evalúa el pool total de microfolículos de los ovarios y es la que va a servir para orientarte en determinadas situaciones. Una cosa es la mujer que está buscando embarazo y otra cosa es la que no está buscando embarazo. La hormona antimulleriana en general, después de los 35 años o a partir de los 35 años, baja. Es decir, la hormona antimulleriana cuando baja es cuando la reserva ovárica empieza a estar afectada. Entonces, si vos, por ejemplo, a una mujer de 33 años le dosás la hormona antimulleriana y te da baja, vos sabés que está quemando etapas y que esa reserva ovárica para sus 33 años está disminuida. Pero si lo hace a los 38 años y le da bajo, eso a los 38 años es lo más frecuente. La hormona antimulleriana te va a servir para justamente evaluar la reserva ovárica si vos la querés evaluar en determinadas situaciones para asesorar inclusive a la mujer que no está en la búsqueda de un embarazo. Les pedimos disculpas por los problemas de conectividad que hemos tenido. Vamos a seguir respondiendo las preguntas que nos hicieron y nos hagan llegar y eso lo haremos en la brevedad. Bueno, muchas gracias Sergio y Patricia. A ustedes y a todos.